Recibimos hoy de nuevo la visita de Betina García Matías para que nos siga informando de los cursos que organiza la Fundación de Investigaciones Marxistas sobre la actualidad del materialismo histórico. Y para hablar con ella de los contenidos de estos cursos, contamos también de nuevo con Francisco José Martínez, que es catedrático de Metafísica en la UNED y profesor de alguno de ellos. Hola, buenos días. Pues nada, estamos de nuevo aquí en nuestros programas de filosofía. En el anterior presentamos a Betina García Matías, que es investigadora de la Fundación de Investigaciones Marxistas y del Instituto de Europa Mediterráneo de la Universidad Complutense. Y aparte es la secretaria, la organizadora de una serie de cursos que estas dos entidades han retomado después de interrumpirlo ya pues casi hace 10 años, ¿no? Los últimos que hicimos fue en el año 2005 y vamos a recuperar este año. Bueno, de hecho ya hemos empezado, ¿no? Se empezó en octubre y se va a desarrollar pues prácticamente hasta enero del 16, finales de enero, un curso de formación continua titulado Materialismo histórico y teoría crítica, que se inauguró el 19 de octubre pasado con una conferencia muy importante de Domenico Losurdo, uno de los grandes filósofos y marxistas, comunistas italianos, ¿no? Y está en marcha el primer módulo. Yo voy a dar los títulos y luego ya Betina nos irá explicando un poco cómo se desarrollan, ¿no? Hay un primer módulo de materialismo filosófico marxista, otro de economía política, otro de teoría crítica, la relación con la Escuela de Frankfurt, todo esto, otro de Estado y clases sociales y por último el materialismo histórico ante el presente. O sea, como ven nuestros oyentes, pues es una especie de recuperación del marxismo, no solamente desde un punto de vista histórico, sino también pues como arma para insertarse en el presente, ¿no? Entonces, bueno, yo lo primero que te preguntaría, aparte de agradecerte que hayas vuelto, es justamente cómo articulasteis los cursos y ese pluralismo, esa idea de recuperar los diferentes aspectos del marxismo y luego ya nos centraremos un poco en el que está ya funcionando del materialismo filosófico. Bueno, los cursos surgieron porque revisando actividades que había tenido la Complutense con la FIM, que empezaron en 2001, y bueno, terminaron en el año 2005, creo. Sí, por ahí más o menos. Por ahí más o menos vimos la necesidad que había de volver a relanzar estos cursos. Fueron un éxito. Estamos hablando de que tenían 300 horas. Y bueno, pues fueron, lo que digo, un éxito en esa primera década del siglo XXI, ¿no? Y decidimos, bueno, pues ver cómo podíamos recuperarlo. No de una manera tan grandiosa, porque no están las cosas como para empezar a lo grande, sino más modesta. Y bueno, pues volvimos a actualizar el convenio de la FIM con la Complutense y a replantear estos cursos, pero ya desde un punto de vista 30 horas, un certificado Complutense, eso sí, y 5 módulos. Como has explicado tú, pues sí, unos de filosofía, economía, Escuela de Frankfurt, teoría crítica, Estado y clases sociales y, bueno, la cuestión de la actualidad, ¿no? O sea que en realidad son 5 cursos independientes. Sí, eso da más flexibilidad, ¿no? Aparte que también permite un público más distinto, ¿no? Más diverso, porque hay gente que le puede interesar más la parte filosófica, otra gente que le puede importar, como hablábamos el otro día, de la economía, o gente que, digamos, que le interesa un poco ver de qué nos vale el marxismo hoy, ¿no? Claro. En ese sentido, yo creo que desde el punto de vista, digamos, administrativo y burocrático, pues quizá este mecanismo sea más flexible, ¿no? Sí, porque, claro, el proyecto se creó para que fueran 5 cursos independientes, unidos evidentemente por todo un hilo conductor, pero vamos, son 5 cursos independientes sobre temáticas concretas. Y bueno, como decía antes, son 30 horas cada curso y bueno, pues uno se puede matricular en todos, en 3, en 1 o en 2, en los que quiera.
Claro, reciben un diploma y tienen créditos avalados por la Universidad Complutense, o sea, tienen una dimensión académica también. Eso es importante porque ahora, como por desgracia, en esta lucha violentísima de todos contra todos, en que se está convirtiendo la vida, los universitarios y la gente joven se encuentra con esta necesidad también, ¿no?, de acumular puntos por todas partes y de ir acumulando diplomitas y cosas. Y entonces, bueno, eso también, pues este tipo de cursos, aparte de que te puedan interesar, digamos, los temas en tu actividad política o en tu actividad cultural, pues tienen esa dimensión también, ¿no?, de formar parte de los currículum académicos que cada vez pues son, por desgracia, más imprescindibles. O sea, también tiene esa dimensión que es justamente uno de los elementos fundamentales y que desde aquí, pues bueno, agradecemos a la Complutense, ¿no?, ese convenio que precisamente, aparte de ayudarnos, facilitarnos espacios, haber recogido el archivo del PC y el archivo de la FIM, es decir, ese apoyo, pues también nos ha dado esa cobertura, digamos, académica, universitaria importante, ¿no?, que la FIM por sí sola no tenía, ¿no? O sea, en ese sentido, los cursos son cursos de la Universidad Complutense con validez académica plena. Sí, ¿no? sí, y además es importante remarcar que en vez de ser lo digo por todas estas cuestiones de Bolonia a las que has hecho referencia, la persona que, por ejemplo, se matricule en más de uno, pues tiene más de un certificado. Es decir, si yo voy a los 5 cursos, pues voy a tener los 5 certificados, uno encima de otro, para que se queden contentos. Pues, por ejemplo, en mi caso, que bueno, yo soy codirectora, entonces habría cierta incompatibilidad, yo creo, para matricularme. Pero si yo no fuera la codirectora de los cursos, pues de cara al registro de actividades que tenemos los doctorandos, claro, en vez de poner solo una actividad, pues pondría 5 actividades. Y aunque sea muy triste hablar de cantidad por encima de la calidad, es que es así. La Universidad Española está cayendo ya en unos niveles de exigencia de cantidad que es muy triste. Pero aparte aquí de dar la calidad, damos la cantidad, es decir, no es un único título, sino que son 5 para quien se quiera apuntar en los cursos. Sí, esto también es una dimensión importante, ¿no? Sí. Porque la gente tiene poco tiempo, entonces, como tiene que hacerse un currículum, ahora en esta ley más delirante todavía será posible, sobre el doctorando, las escuelas de doctorado, el tercer ciclo, todo esto, pues claro, es verdad, tienes que hacer actividades continuas. Para reforzar, digamos, tu trabajo de investigación, ¿no? Bueno, como decíamos, el primer módulo, el materialismo filosófico marxista, empezó el 26 de octubre, ¿no? Entonces, aquí hay una cantidad de temáticas realmente variadas, ¿no? ¿Qué temas más o menos aparecen en este primer módulo? Bueno, pues es un módulo que está orientado a lo que es la filosofía materialista, ¿no? En él se explican las bases ontológicas del marxismo y, bueno, en primer lugar, a lo que se tiene que acercar uno es a ver qué es eso del materialismo. Y para explicarlo, pues hemos contado con Carlos Fernández Liria, que tiene un libro maravilloso que yo desde aquí lo recomiendo, que creo que lo han vuelto a reeditar, no lo sé, yo lo he visto hace poco en no sé si la Casa del Libro, porque estaba agotadísimo, que es así, ¿no?, que es el materialismo. Y bueno, también hemos tenido que hacernos cargo de la recepción del marxismo en la filosofía española, de los distintos materialismos marxistas, de la cuestión de la dialéctica, que es muy importante, de la concepción materialista de la historia, de la idea de producción, que no es solamente una cuestión económica, aunque, bueno, pues se toca en la economía, pero ontológicamente es importantísima, y de cuestiones metodológicas, epistemológicas, nosiológicas, y bueno, y el tema, yo creo, más interesante siempre se queda en último lugar, que es el presente y el futuro del marxismo. Ahí hay un debate abierto, ha habido un debate abierto y bueno, en las futuras entregas de este proyecto pues seguirá siendo quizás la última clase de este primer curso la más interesante, ¿no? Porque ahí nos planteamos todo lo que, bueno, hablamos los marxistas en petit comité, ¿no?
qué somos, qué vamos a ser y dónde vamos, ese tipo de cuestiones. Pero con el rigor teórico que tienen, bueno, personas como Montserrat Galcerán, que, bueno, pues está más que demostrado sus respuestas y su solvencia al respecto. Otro punto importante de este programa es que, digamos, compagina al menos como 2 o 3 generaciones, ¿no? Sí. Compagina una generación, digamos, de personas ya más mayores, como puede ser la propia Montserrat o Ripalda o incluso yo mismo, con gente intermedia como Fernández Liria y luego gente más joven, o bueno, también Andrés de Francisco, y luego gente joven como José Sarrión, Pablo Huerga está en el medio, Francisco Erice. Es decir, que hay una especie de mantenimiento, ¿no? En el caso concreto, por ejemplo, de José Sarrión, que presentó una tesis realmente fabulosa sobre Sacristán, en la que yo tuve la suerte de ser el director, ¿no? Y que hizo una labor realmente interesante de la reconstrucción de los aspectos científicos de la obra de Sacristán, que se habían trabajado menos, ¿no? O la idea de Pablo Huerga, que ha trabajado mucho también en el marxismo español y también en el aspecto del marxismo y la ciencia, ¿no? Bueno, Andrés de Francisco, que es un gran epistemólogo, un gran metodólogo, ¿no? Y bueno, o sea, quiero decir, luego ya, claro, los más... Ripalda, bueno, que es un hombre que su formación hegeliano, marxista, pues claro, para hablar de la dialéctica, y Montserrat Galcerán, que ha trabajado precisamente mucho eso, ¿no? Justamente el presente y el futuro, es decir, la validez actual, lo que podemos relanzar y tal, ¿no? Yo un poco también ahí planteo un poco las diferentes formas de entender el materialismo que se ha hecho en las tradiciones marxistas, ¿no? Lukács, Bloch, Gramsci, es decir, ahí yo creo que el programa tiene la ventaja precisamente de la pluralidad de enfoques, pluralidad de generaciones, que cada uno ha recibido el marxismo de una forma, y en ese sentido puede ser como muy rico para introducir, ¿no? Y luego además recuperar, que eso es un punto ahora que también te quiero preguntar, porque lo has oído varias veces, y yo como soy, como dicen, profesor del ramo en esto de la cuestión de la ontología, pues es un tema que se ha discutido muchas veces, ¿no? Si el marxismo tenía una filosofía y mucho más si el marxismo tenía una ontología, ¿no? ¿Y tú qué piensas de eso y qué noción de ontología marxista o posmarxista tienes tú? ¿En qué te mueves en esa? Bueno, ¿Cómo la utilizas, no? Eso da para una tesis doctoral. Sí, que es la que estás haciendo. Sí. Bueno, claro que hay una ontología marxista. También podríamos decir que hay una ontología en el propio Marx, pero evidentemente hay una ontología marxista y uno se puede remitir, si quiere tenerlo así a mano, a Lukács, por ejemplo, que yo creo que es quien ha trabajado la cuestión de la ontología marxista de manera más, bueno, para mí personalmente más sugerente. Y más sistemática también. Y más sistemática. En su ontología del ser social yo creo que es una referencia. Y bueno, claro, en este módulo está presente en los distintos autores y profesores y debates en las clases que existe esa ontología. Porque claro, es que si no existiera una ontología propiamente marxista, ¿de qué estaríamos ahora sobreviviendo y trabajando como estamos trabajando? Eso es fundamental. Claro, y en la ontología, por cierto, yo tengo en la asignatura de Metafísica 1, tenemos justamente el capítulo de Marx que tradujo Manolo Ballesteros de la ontología del ser social, ¿no? Un capítulo de Hegel, otro de Marx y otro de Hartmann, pues tenemos ese, ¿no? Y es interesante, además, para lo que aludiste en el programa pasado, la idea de la producción. Claro que la idea de producción tiene un aspecto económico, que es el que normalmente se alude y es más importante, pero también tiene un elemento ontológico, un elemento antropológico, que es justamente uno de los que trata fundamentalmente ahí Lukács, ¿no? La categoría de producción y de trabajo en general, como constitutivo del ser humano, tanto a nivel individual como colectivo, ¿no? Y eso puede dar lugar también a debates dentro del propio marxismo, ¿no? Si verdaderamente estamos hablando de la cuestión del trabajo, de la producción como
podrían decir muchos, ¿no? Esa esencia propiamente humana, o a lo mejor es otra cosa que también comparte cierta idea de producción, a lo mejor no en un sentido poético, sino más práctico, pero bueno, eso es un debate que está abierto. Yo no tengo a ese respecto una postura clara porque no me atrevo a discutirle a los grandes, pero sí que en momentos uno puede preguntarse, bueno, realmente esta idea de producción de la ontología marxista, ¿en qué sentido se debe madurar, ¿no? ¿En un sentido que lleve a decir que la naturaleza del hombre es el trabajo, o bien en un sentido que nos lleve a decir que la naturaleza del hombre es algo más que el trabajo? Es algo más, algo que tiene que ver con la producción de una vida política, por ejemplo. Claro, hay que tener en cuenta que otra de las categorías fundamentales que analiza ahí Lukács es la de libertad. Es decir, que justamente hay, por un lado, producción, digamos que sería el elemento más de la necesidad, pero también al final la dimensión de la libertad en el sentido individual y colectivo, ¿no? Con lo cual están ahí los dos aspectos. Por un lado, retomando toda la tradición clásica, ¿no? Por un lado de la poiesis, es decir, de la transformación de la naturaleza, pero por otro lado también de la praxis, es decir, de la transformación individual y colectiva, ¿no? De la política. Claro, entonces ese es un debate que se plantea cuando uno ahonda en esa ontología que sí es existente en el marxismo, ¿no? Y que da lugar a un gran debate, porque está ahí y está para madurar, para debatir, para readaptar, rehabilitar lo que uno quiera, porque ontología marxista hay en Marx y en el propio marxismo. Sí, en toda la tradición. Bueno, esto sería el primer módulo para, digamos, aunque solamente sea aludir o algunas de las temáticas que se van a tratar en los otros 4, ¿no? Uh-huh. El segundo módulo sería el de economía política, y ahí ¿qué conceptos o qué elementos van a centrar un poco la reflexión? Bueno, pues los conceptos aquí que más o menos vamos a trabajar, están muy vinculados al módulo anterior, solo que vistos desde una perspectiva de la que se nos podría acusar de más economicistas. No obstante, como estamos hablando de que hay 5 cursos, economicismo el justo, no más. Entonces, claro, que se va a ver un poco la cuestión de la producción, la idea de producción, otra vez de nuevo, que va a ser un poco como el principio rector de este módulo. También vamos a hablar de la mercancía, de las relaciones sociales que se dan en el mercado a través de las mercancías, de la cuestión del valor, que tiene una dimensión muy potente extraeconómicamente, pero es en este módulo propiamente económico en el que se va a hablar con mayor profundidad, sin quedarse en la economía, trascendiendo de ella la cuestión del valor y, por ejemplo, la utilidad, la cuestión del valor y la cuestión de la verdad, el precio y, todo el debate que hay ahora mismo entre los que defendemos las teorías del valor y los que defienden las teorías de la utilidad marginal, cuestiones como la satisfacción, la necesidad, los precios como patrón de verdad, un poco ese tipo de cuestiones, ¿no? Aparte también de la crisis, en fin, entre todos estos módulos se entretejen cuestiones. Entonces, en este veremos todas estas cuestiones que son muy importantes también en otros sentidos, pero desde un punto de vista del propio análisis económico marxista. Sí, eso se ve en la continuidad, porque claro, todos tienen una dimensión filosófico-crítica, digamos, todos tienen una dimensión política y casi todos tienen alguna dimensión también económica, ¿no? Uh-huh. El tercer curso dedicado a la teoría crítica va un poco, porque claro, el curso, los 5 cursos se agrupan bajo un denominador común que se llama materialismo histórico y teoría crítica. Es un poco recuperar la versión de Frankfurt y tal. ¿Y qué temáticas vamos a abordar ahí? Pues aquí se va a abordar un poco la cuestión de la crítica, ¿no? La cuestión de la crítica, la cuestión de la razón, la cuestión también del sujeto y, todas las debates antropológicos y políticos que nos han dado o nos han ofrecido los pensadores de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que, se queda un poco en pequeñito, pero en absoluto.
en absoluto. Es muy importante este módulo. Y va a estar bastante sujeto a debate, yo creo. Y además es importante porque justamente a veces se interpreta la Escuela de Frankfurt como no antimarxista, pero como que se dedican a otra cosa. Entonces, un altermarxismo o algo así. Yo creo que una recuperación marxista de los frankfurtianos, y ahí especialmente del Horkheim, bueno, aparte de Benjamin, claro, del gran Benjamin y de Marcuse, pero la recuperación del primer Horkheimer de los años 30 puede ser muy importante, ¿no? Pero bueno, en general todos, Horkheimer, Adorno, incluso ahora Habermas, pues siguen. Yo creo que puede ser importante intentar hacer una especie de recuperación marxista. Sí, ¿no? porque parece que se queda, ya lo digo, un poquito como de acompañante, y en absoluto lo es. No, ese es importante. Sí. El cuarto módulo sería Estado y clases sociales, es decir, un poco la reflexión entre filosofía política y sociología, y ahí qué temas se plantean. Bueno, principalmente, como decimos nosotros, este módulo va a estar centrado en dialéctica de clases y dialéctica de estados. Y eso es decir bastante, porque estamos hablando desde aspectos de geografía política, geopolítica, la cuestión del territorio, desde, podemos hablar, los movimientos de descolonización hasta las propias teorías del neocolonialismo y, en fin, todos los debates que tienen que ver con la cuestión, para que nos entendamos, política o de la realpolitik. Claro, y además ahí tiene el aspecto también importante de discusión, que parece que es un tema que se ha solventado, el problema de las clases, ¿no? Sí. De qué significa, primero si sigue habiendo clases, que hay algunos que dicen que ya no hay clases, ¿no? Que ya solamente son individuos libres que interrelacionan y que contratan entre unidades sí, ¿no? económicas, claro. Unidades, eso de que cada uno es empresario de sí mismo y todo esto, ¿no? Entonces hay un punto, ¿qué sentido tiene que haya clases? Cómo se agrupan, cómo se construyen, si son dadas o hay que construirlas, si esa construcción es meramente económica o necesita política. Y yo creo que es un tema, y luego, claro, el que has aludido también de la problemática del Estado, ¿no? Porque en un momento en que el Estado se ve erosionado por arriba y por abajo, es decir, por arriba por las superestructuras políticas generalmente no controladas democráticamente, aparte de por las grandes corporaciones internacionales, claro, económicas, y por abajo, por toda esta, y digamos, esta especie de fronda nacionalista y particularista, pues yo creo que son dos temas, la recuperación del concepto de clase y la recuperación del concepto de Estado, que son importantísimas, ¿no? Sí, muy importante. Muy importante. Este es el módulo, vamos, es mi favorito. Es que en el debate actual justamente son los elementos que se han abandonado más, ¿no? Porque claro, la cuestión de la producción más o menos como que todo el mundo le da importancia. Pero claro, tanto el Estado como la clase social parece que son elementos ya un poco obsoletos, ¿no? Sí, desde movimientos sociales hasta la cuestión nacional, ¿no? Visto desde esta perspectiva de dialéctica entre estados y entre clases. Eso no hay que olvidarlo nunca. Entonces es importantísimo, ya lo digo, es mi niño bonito. Este curso. Yo creo que ahí es uno de los más polémicos en ese sentido, ¿no? Y muy por polémico. último, la confluencia al final, ya digo, todo este entreveramiento de temáticas acaba en el materialismo histórico ante el presente, ¿no? Porque claro, ya Marx, pero bueno, todos los pensadores críticos como Foucault, como Deleuze, su pensamiento es un pensamiento en el presente y para el presente. Sí. Es un pensamiento de la coyuntura, como decía Lenin, ¿no? Sí. Entonces, es un módulo conclusivo en todos los sentidos. ¿Cómo lo habéis planteado? Bueno, pues este módulo, que ya es en 2016, va a tener en cuenta cómo todo lo que hemos explicado anteriormente en los 4 anteriores se afronta desde la actualidad, desde ese aquí y ahora. Y bueno, hablaremos desde ecología y medio ambiente, feminismo, la cuestión de la pobreza, globalización. Otra vez se hablará de movimientos sociales porque tienen una dimensión que escapa a la cuestión de la geopolítica, del Estado y de las clases sociales. Cuestiones de democracia y un tema que es bien importante, y para ello bueno, tenemos a una figura que yo creo que es muy importante, que es Marco Díaz Marsá, que nos hablará de ese pensamiento
posmoderno, posmaterialista, posmarxista, que bueno, se enfrenta un poco al marxismo clásico desde la izquierda, y bueno, habrá que ver cuál también es su papel en este mundo, ¿no? En esta actualidad. Y bueno, pues se van a dilucidar también temas que se han tratado antes. Es un poco la conclusión, ¿no? La conclusión. Pues bueno, lo dejamos aquí también, agradeciendo a Bettina, ¿no?, que nos haya acompañado en estas dos sesiones, y invitando a nuestros amigos y oyentes a que se acerquen a este tipo de cursos, o al menos a las temáticas. Hombre, si pueden venir al curso, mucho mejor, sí, pero al menos que no echen en saco roto todo este replanteamiento plural, heterogéneo, no dogmático, pero que está, digamos, dirigido y con una versión con una proyección de conocer y transformar la realidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues les invitamos a mantener el trabajo. También es verdad que estos cursos se graban y quedarán en algún momento también depositados en los archivos, digamos, sí, visuales, ¿no? Lo cual también es verdad que no se agotan solamente en su presencialidad, ¿no? Pero en fin, yo creo que es muy importante, y agradecemos también a las dos instituciones, a la Universidad Complutense con su instituto dedicado a Europa y Mediterráneo, y la Fundación de Investigaciones Marxistas, pues esta cooperación para construir estos cursos tan interesantes, ¿no? Muchas gracias y buenos días.